Hola, sean todos bienvenidos. En el día de hoy les traigo la configuración de Audacity para el caso de que tengamos un micrófono de gama media o gama baja. Bueno, entonces vamos a proceder con grabar un audio, que es lo primero que hacemos. Pero bueno, antes de ello lo que tenemos que ver acá, en donde sale la parte del micrófono, vamos a darle doble clic encima de esta bolita. Vamos a colocar un valor de 55, no valores tan altos porque esa es la ganancia de nuestro micrófono. Para valores muy altos, pues simplemente se nos va a saturar el sonido, ¿listo? Entonces en este caso, como pueden observar, tengo un valor de 0.55, 0.55, le pueden colocar 0.60 y aquí le damos a aceptar. Ahora bien, vamos entonces a grabar un audio de prueba. Este es un audio de prueba en Audacity 1, 2 y 3. Perfecto, entonces lo primero que vamos a hacer es tomar una parte del inicio de nuestro audio en donde haya un poco de ruido. Listo, le damos acá clic en efecto, reducción de ruido, obtener perfil de ruido. Ahora vamos a seleccionar todo el audio, para ello utilizamos control más A. Ahora vamos a efecto, seguidamente vamos acá donde dice reducción de ruido, le damos aquí donde dice aceptar. Y de esta manera desaparecemos el ruido que tenemos en nuestra pista. Nuevamente, por ejemplo, aquí iniciando hay otro poquito de ruido, seleccionamos esa parte, como pueden observar, le damos aquí en efecto, reducción de ruido y le damos a aceptar. Nuevamente nos queda un poquitico de ruido, pues damos acá efecto hasta que se nos desaparezca el ruido de nuestra pista y le damos a aceptar nuevamente. Perfecto. Bueno, aquí esta parte, pues el siguiente paso sería darle clic, control A. Vamos acá a efectos, vamos donde dice normalizar, tildamos donde dice eliminar desplazamiento de C y tildamos donde dice normalizar pico de amplitud A. Acá lo dejamos en menos 1,0 decibeles y le damos clic en aceptar. ¿Listo? El siguiente paso es ir a efectos, vamos a compresor, tenemos que dejar los valores como los tengo aquí. Umbral menos 18, límite inferior de ruido menos 40, proporción la dejamos como 2,1, el tiempo de ataque lo dejamos como 0,50 segundos, el tiempo de decaimiento lo dejamos con 1 segundo. ¿Listo? Una vez que tengamos esta configuración, le damos clic en aceptar. El siguiente paso ya sería aquí en efectos, vamos acá donde dice filter curve, vamos acá en administrar, valores predefinidos originales, le damos clic en realce de graves, le damos a aceptar. Nuevamente vamos a efecto, vamos acá donde dice filter curve, vamos a administrar, valores predefinidos, realce de agudos y le damos a aceptar. Una vez que tenemos esto, nuevamente vamos a efectos, vamos a normalizar, lo volvemos a aplicar como lo habíamos dejado inicialmente y sencillamente le damos clic acá donde dice aceptar. Ahora vamos a efectos, vamos acá donde dice limitador, que está en la parte de abajo, limitador, y acá vamos a colocar acá límite fuerte, ganancia de entrada 0, ganancia de entrada en decibeles, canal derecho 0, limitar a menos 4 decibeles, mantener 10, acá en mantener ms vamos a tenerlo en 10, acá aplicar ganancia de composición lo dejamos como no y le damos a aceptar. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer ahora es normalizar nuevamente. Entonces vamos a efectos, vamos a normalizar, vamos a dejarlo aquí como lo hemos tenido en los pasos anteriores y le damos a aceptar. ¿Listo? Entonces aquí, como pueden observar, al inicio hay un poquito de ruido que no tiene nada que ver con la pista que nosotros tenemos y entonces la vamos a seleccionar. Vamos a efectos, reducción de ruido, obtener perfil de ruido, nuevamente efectos, reducción de ruido y le damos a aceptar. Nuevamente vamos a efectos, reducción de ruido, lo aplicamos y le damos a aceptar. Vamos a tomar esa parte, una parte más pequeña, para lograr quitar ese ruido que está allí. Entonces efectos, reducción de ruido, obtener perfil de ruido, efectos, reducción de ruido, aceptar. ¿Listo?
Y de esta manera, pues ya aplicando esa configuración hemos mejorado con nuestro audio y nos quedaría de la siguiente manera. Este es un audio de prueba en Audacity 1, 2 y 3. Entonces espero que les haya servido este tutorial. Sigan el paso a paso de la configuración que les he dado y les prometo que les va a mejorar el audio. No olvides darle like a este video si te sirvió y si te gustó y seguirme a través de este canal. Hasta la próxima.